Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de DMSC. Como siempre, desde la hermosa ciudad de México, el licenciado Ernesto, la hermosa ciudad de Pachuca, su servidor, y desde Nogales, Sonora, el licenciado José Luis Aguado. Hoy vamos a hablar de un tema que implica a los paisanos mexicanos que están en Estados Unidos, a estos pues trabajadores que se han ido desde hace Y en muchos el mundo, años. ¿eh? En el Y en mundo. el mundo también es cierto, hay gente en España, hay muchos en Canadá, ¿no? Últimamente mucha gente de Guatemala y Honduras, ¿eh? Es verdad también. Y el tema es la doble nacionalidad. Sabemos que nos siguen muchos extranjeros, pero en esta ocasión les va a suceder también tarde o temprano porque van a tener hijos, a lo mejor en sus países de origen, etcétera. Y esto implica eso, ¿no? Que yo soy mexicano o tengo la nacionalidad mexicana, nace un hijo en el extranjero, ¿qué procede? ¿Cómo lo registro? Así que, pues como siempre, saludando y a los compas, ¿qué opinan, abogados? ¿La doble nacionalidad es posible? ¿Qué dice la ley? No, yo opino que me debes de depositar $5,000 y yo te doy tu pasaporte mexicano. Así es como le dicen a los paisanos, Sí, lamentablemente. verdad. Sí, o sea, lo peor de todo es que sí empiezan como por esa cuestión. O sea, sí es como muy cruel, pero real. Y, Pero y es algo relativamente sencillo, ¿no? O sea, sí requiere unos honorarios, pero pues no $5,000, ¿no, abogado? yo creo que ahí Ernesto no, yo creo que Ernesto sí nos podría explicar como un poquito más porque sí es trabajo, o sea, yo creo que más el conocimiento de revisar que las cosas estén bien, y ahí no nos dejará mentir Ernesto, porque sencillo no es, ¿ok? O sea, fácil no es. Tal vez sí porque el día se lo he hecho, pues, sin exagerar, ¿no? 50 veces, ¿no? Para que no suene exagerado, pero pues, ¿tú qué opinas, Ernesto? Ajá, es como con todos los procesos jurídicos, ¿no? Normalmente uno está familiarizado con ellos y pues llega a establecer una escala de esto es complicado y esto pues es relativamente sencillo, pero hay que entender eso, que todos los procesos tienen su complicación. Este trámite, para empezar, tiene muy posiblemente, casi siempre, la dificultad de que para empezar no lo puede hacer la persona directamente, con honestidad, ¿no? Sabemos que hay trámites migratorios que las personas optan por hacer por su cuenta, pero en este caso, pues muchas veces la persona está en el extranjero y para poder venirse a México, realizar algún otro proceso posterior para poder estar en este país, va a requerir eh, tramitar primero esto y necesita contratar los servicios de un abogado, ¿no? Entonces, podemos comenzar diciendo que este fenómeno tiene su origen en la historia y en la sociología que comparten Estados Unidos y México. Se daba mucho el caso, evidentemente, de personas que migran a Estados Unidos. eh, y tenemos diversas combinaciones, ¿no? Desde que gente que estando en México tuvo a sus hijos, los registraron aquí, pero se los llevaron a Estados Unidos y los registraron allá, o migrantes que se fueron a Estados Unidos, tuvieron un hijo allá, lo registraron aquí, pero luego se lo traían y lo registraron otra vez acá, o de plano el caso más, ahí sí, sencillo entre todos, personas mexicanas que se fueron a Estados Unidos y tuvieron un hijo allá en Estados Unidos. Ahí sí hablaríamos de una inscripción que puede seguir la línea tradicional. Es bastante común. Entonces, lo que digo, por un fenómeno también económico, sabemos que ahorita mucha gente ahora quiere regresar a México porque las cosas pues están un poco mejor, están estables, pues necesitan que se les reconozca su nacionalidad mexicana, ¿no? Eh, Sencillamente recordar que los mexicanos son aquellos que nacen en donde les da su chingada gana, como decía Chabelo Vargas. Yo creo que esa es la palabra contundente. ¿Quién más le da su Y ya. chingada gana? Y ya. Digo, si quieres explicar, pues es el tema de quiénes son los mexicanos y por qué votaríamos por una inscripción que no es o sea, no es una nacionalidad, no es una naturalización,
no es una nacionalización digo, son términos técnicos, pero sería importante diferenciarlos, ¿no? Y bien, o sea, como nos dice Ernesto, a ver, yo creo que últimamente sí han estado escuchando como que los invitamos mucho a que veamos como al especialista. Yo creo que todos los videos que ha hecho DMSC a lo largo de su tiempo y toda la estructura que hay que dar las gracias a Abraham. O sea, Abraham hizo ese gran trabajo de que las personas se sientan informadas, se sientan con el valor de que ya no haya alguien que los pueda engañar. Y yo por eso, porque iniciaba el video con ese punto de, dame $5,000 y te doy tu pasaporte mexicano. Yo creo que hoy en día es muy difícil que ese tipo de información llegue, ¿no? Y que alguien ya se la crea. Pero también hay que entender y esto no lo digo con el fin de ofender absolutamente a nadie. Y yo les digo, la administración pública hace un trabajo extraordinario, pero trabajar en la administración pública es algo bien difícil. Y entonces, ¿a qué les hago la invitación? A entender que no todas las personas tienen todo el conocimiento que se necesita. Entonces pasa mucho esto, ¿no? Lo que decía Ernesto, qué nacionalización, qué naturalizarte, que pues, vienes de Estados Unidos, no, quiero la Mexican citizenship, ¿ok? Cosas de la doble nacionalidad. En realidad ninguna de esas palabras es correcta. O sea, si tú lo ves en el argot común y tú llegas, vengo por mi doble nacionalidad al consulado, el consulado puede no saber la información completa, puede que no te reciba los documentos, puede que te diga que necesites documentos de toda la familia y de la familia, de la familia, de la familia. Y son muchos mitos. Entonces, yo la recomendación que hago es, permite que el abogado vea tu expediente, porque no hay nada como tramitarlo en México. Esa sería la primera invitación, porque, o sea, ahí hay un tema. El consulado luego se les olvida subir el CURP, o así de simple, o sea, necesitas hacerle una corrección al acta, porque pasa y pasa seguido, que cuando capturan los datos, los capturan mal, y luego cambiarlos es, ve a México para hacer un juicio, corrige, genera. Y siempre yo la recomendación que voy a hacer es, a ver, vas con el abogado lo redacta bien, lo lleva bien, y pues terminas teniendo la documentación completa. Entonces, yo como regla general, pues te preguntaría que ahí tampoco es como que muy complicado, pues quiénes aplican para poder tener una doble nacionalidad, ¿no? A ver, vamos a ver, o sea, el consulado recibe una extensión de autoridad y capacidad para registrar mexicanos, ¿no? Sin embargo, la autoridad responsable es el registro civil aquí en México. Es correcto. ¿A eso se refiere o te refieres cuando dices, bueno, es mejor hacer el registro aquí en México que en un consulado? Porque las capacidades del consulado podrían estar limitadas en su conocimiento, ¿no? No solo limitadas en conocimiento, sino limitadas en capacidad de hacer cosas. Son un tema recurrente, Abraham, que nos cuentan y problemas con los que se tiene que enfrentar Ernesto es, Lick, ya tengo mi acta inscrita porque lo hice en Massachusetts o lo hice en Guatemala o lo hice en, no sé, en Rusia. Porque pasa, o sea, hay mexicanos haciendo donde se les da la gana, ¿no? Y el tema es, ¿pero qué cree Lick? Mi hijo va a estudiar, va a pasar a la preparatoria y no tiene el CURP unificado o no tiene el CURP validado. Y hablas a la embajada dice, yo ya lo mandé. Y llegas al registro civil y dice, a mí no me ha llegado. Y ese bronca de comunicación es así como, puff, o detalles bien básicos y que se le repiten a toda la gente. Esto de que la nacionalidad, el acta, la única manera de sacarla pues es la digital. Y entonces cuando te metes la digital te sale con la nacionalidad repetida 4 veces o 3 veces, porque no viene bien, o con puntitos, o con rayas, o viene testada, o porque la información no la subieron correctamente. Entonces son esa cantidad de problemas que después dices, ¿qué hago? Pues sí hay una manera de hacerlo bien, Y ¿no? entonces, ¿cómo vamos a registrar a don Jaime Smith, licenciado Ernesto Riza? Ese es un tema también recurrente que sucede mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos se acostumbra a usar solo el primer nombre y el primer apellido, ¿no? Muchas personas. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo dijiste? Javier Smith. Javier Smith, sí, sí, sí. O Jaime Smith. Posiblemente Jaime Smith, ¿no? Posiblemente Jaime Smith. Jaime Smith eh, Rodríguez, por favor.
Supongamos que su mamá sería, no sé, María Fernanda Rodríguez González, ¿no? Lo que hacen en Estados Unidos es poner solo María Rodríguez. Para la autoridad mexicana, pues ya no hablamos de la misma persona. Hay que cuidar el tema de los nombres. El tema de los nombres tal como aparece en el acta de una persona que nace en los Estados Unidos, porque muy posiblemente pueden variar. Ahí ya hablamos de un procedimiento adicional que se tiene que hacer previo a la inscripción, que a veces hablamos de un acta circunstanciado, un acta notarial, una corrección de acta que se tenga que hacer allá en Estados Unidos, una declaración jurada, depende del caso, depende del estado, porque además en Estados Unidos las leyes de cada estado son distintas, como sabremos. Eh, Segundo aspecto que hay que cuidar y que hay que tramitar son temas de apostille. Los documentos de estadounidenses no van a tener la misma validez que tienen en Estados Unidos si no tienen el famoso apostille. Siempre hay que cuidar temas de traducciones y nos estamos refiriendo a Estados Unidos, pero podríamos referirnos a cualquier otro país en donde se hable cualquier otro idioma, ¿no? Las identificaciones de las personas. Hay muchas circunstancias, pero antes de hacer una inscripción, y eso es lo que, pues, decía José Luis, se presentan varias circunstancias que hacen que tengamos que hacer más procedimientos de los que la gente cree que se puede hacer, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero mucha gente llega y con la idea de, oye, pues es que tengo papás mexicanos, soy mexicano. No, no eres mexicano. Y no es una postura radical. No eres mexicano porque no se te ha reconocido la nacionalidad Es mexicana correcto. y eres mexicano hasta que se te reconoce. Mientras no se te haya reconocido, no eres todavía mexicano. Hay que hacer todo eso y luego una inscripción. Que, que es cierto, yo sería de la misma idea. Creo que resulta más fácil hacerla por el registro civil, por las atribuciones que tiene, aunque la embajada tiene atribuciones de actos del registro civil. Eh, Otra de las cosas que sucede mucho es digo, son circunstancias particulares de cada caso, pero personas que ya no tienen contacto con nadie. O sea, por ejemplo, con los papás, ¿no? Es que yo soy mexicano porque tengo a mis papás, pero que no les hablo, pero que no sé dónde están, pero que eh, perdí contacto. Entonces, de ahí de antemano ya tenemos un problema, que es el hecho de que, entonces, pues, ¿cómo accedemos a sus documentos, a sus datos, etcétera? Sí planear y sí pensar en que una inscripción se debe dar en circunstancias, ¿cómo decirlo?, prácticas, reales. Tampoco podemos simular actos, tampoco podemos inventar situaciones imposibles que no se puedan, como siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, en los trámites migratorios, o sea, si tú te vas a casar nada más por tener documentos y vas a una entrevista migratoria o consular y terminas diciendo la verdad, me casé nomás por documentos, pues en una inscripción se puede dar el caso. Por lo que decíamos al inicio también, hay gestores, hay abogados que por un dinero se inventan de todo, actas, INES, CURPS. Que es también eso con mucho que se repite, ¿no, Ernesto? Esta Ujú. parte donde la gente, como dices, inventa INES, inventa CURPS, inventa lo demás. Y pues sí, o sea, Juan Lee, no, perdón, Xuan Lee Gutiérrez, mm, nacido en Tepojaco, Michoacán. O sea, Sí. Tepojaco. perdón, no sé en qué parte, o sea, me acabo de inventar algo, pero pues sí es un riesgo porque toda documentación tiene soporte y hay que acordarse que toda documentación está soportada en el registro civil. Ujú. Entonces, hay que hacerlo bien. O sea, la invitación sería, háganlo bien, ¿no? Como bien hay mucha gente que lo hace súper, súper mal, pues también es como trabajarlo. O sea, lo que decía Ernesto es algo bien realista. La postura cuando un abogado debe analizar documentos, pues es la postura que tiene el licenciado Ernesto y yo de verdad creo que es muy importante sentarse a ver la viabilidad de un caso. Pero no, como les digo, y es lo mismo que siempre les voy a decir, no solo porque yo fui al registro civil y a mí me dijeron que no, no se puede. No solo porque fui a la embajada y me dijeron, no, no se puede, no significa que las cosas no se puedan realizar. Por ejemplo, Ernesto ahorita nos platicaba de la parte de literalmente que, que no tenemos al abuelito.
o no está el papá. Y literalmente, o sea, no hay cómo conseguir una documentación. Hay medios, o sea, por ejemplo, DMSC da, por ejemplo, comparecencias. Ya en comparecencias hemos resuelto procedimientos que han tenido para personas que pues a lo mejor no cuentan con estas condiciones, ¿no? O también, o sea, no tengo el documento, pero tengo elementos para probar. Entonces, toda construcción de un buen expediente, bien trabajado y bien respaldado por alguien que está trabajando como el licenciado Ernesto, que te puede decir esto, y son cuestiones muy sencillas. A veces, como dice Ernesto, un cambio en el registro civil, por ejemplo, en Georgia, es mucho más sencillo que hacer una affidavit de nombre. Y hay estados por ejemplo, literalmente en Estados Unidos, donde hacer una affidavit es como ir a comprar un dulce, textual porque así es la ley. O cosas tan sencillas como en Guatemala, de que haces el apostille hoy a las 5 de la tarde y te lo entregan mañana a las 10 de la mañana electrónico. O cosas que se tienen que llevar, un que pase el documento por España y lo manden a Venezuela y que en Venezuela legalicen y apostillen y tengas que esperar 4 meses. Entonces, yo creo que ese trabajo sí hay que dejarle y darle chance al abogado, porque pues no nomás eso, no, o sea, yo creo que ahí está la complicación, pero siempre es válido que saber que sí se puede y que obtener la doble nacionalidad, si tu papá fue mexicano, si tu abuelito fue mexicano, si tu bisabuelo fue mexicano, sí se puede. Hay posibilidades. Hay que hacerlo todo en orden, pero va a haber una posibilidad, pues. Muy bien, pues como siempre la invitación a todos los que nos están viendo por aquí, están las redes sociales o acá. No, ahora Porque que siempre Pico te les las ponga dimos, abajo, Abraham. ahora les voy a poner aquí abajo. Siempre ¿Dónde es quedó la una maña de bolita? los editores, a todos los, siempre ponen en diferente lugar las redes, pero la invitación es eso. Busquen hacer conseguir una asesoría, sobre todo de DMSC. Aquí abajito les vamos a dejar los links y los medios de contacto. La primera asesoría es gratuita, ¿no? Por 20 minutos. Ya si deciden contratarnos, bueno, pues habría algún honorario, o si deciden una asesoría más larga, pues sí también tendría un costo. Sin embargo, pues la primera, para sondear y entender de qué trata su problema, les va a ayudar mucho, ¿no? Para tener una luz, o para entender qué necesitan hacer o a quién necesitan contratar, ¿verdad? ¿Alguna palabra final, amigos? ¿Qué piensan? Aparte de que el sol ya nos está aquí adormeciendo. Ay, siempre ¿Al escucharlos sol? hablar me da un sueño escucharlos No, hablar. es que yo la verdad, sí, yo no entiendo cómo la gente soporta todo nuestro rollo jurídico, de verdad que Yo creo que ha de haber gente que lo pone así como para dormir. ya son abogados migratorios por autonomacia, ¿no? Así, dígame si sí. Ah, tú no tienes ni sol, ¿verdad? Ni comida, Ernesto. No, ahorita no hay nada de sol, de hecho. Dije sol, pero ¿dónde está el sol? Por Ni Dios. comida en Polanco. Lo más cercano de sol, de sol para el licenciado Ernesto es el brillo de su pantalla, ¿no? Con filtro azul. Bueno, tú tampoco, ya allí en Nogales No no cantas cantas balas balas rancheras, rancheras. ¿eh? No, 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 yo ya les dije que literalmente, aunque esto me va a cancelar, yo me siento un dios vikingo aquí en Nogales porque de verdad sí es una guerra con el frío. Y también nevar, eso sí, agradezco mucho, ¿no? Yo no he viajado mucho, pero sí doy gracias a Dios que vi una nevada por primera vez en mi vida. Muy bien, pues el comercial queda ahí. Si quieren un auto chocolate, ahí contactan al licenciado Aguado. Auto chocolate. ¿Cuándo voy a llegar a un lugar a no También se terminar tramitan viendo cosas extrañas? Pues yo, autos para chocolate. finalizar y como elemento final, por ejemplo, en este tipo de casos, yo sí les voy a decir una cosa. O sea, la primera asesoría siempre va a ser como, voy a checar a ver si se puede, pero sí honestamente en los temas que tienen que ver con doble nacionalidad requieren de muchísimo trabajo, como ya les contamos. Por eso esta parte de pedirles papeles, documentos, sí requiere de una asesoría ya pagada con un espacio, porque hay trabajo que hacer atrás, pero sobre todo una cosa, ese dinerito pasa al parte general si podemos llevar su casa, así que no se preocupen, hay que aprovecharlo. Y no confiar en soluciones mágicas, como decimos, o sea, sí es posible obtener una nacionalidad si yo tengo un vínculo con mis padres mexicanos, con una persona de nacionalidad mexicana,
pero no creer en esas soluciones mágicas que abundan en Internet, porque sí hemos sabido de muchas estafas. Sí, hay que hacer un análisis del caso y confíen en la asesoría que por lo menos Vía MSC brinda para todas estas personas, ¿no? Que se suscriban al YouTube, que le den clic a la campanita, ¿no? A todas las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que siguen estos videos y comentar también que pues dejen sus comentarios, sus dudas. Espero que alguien se quede hasta el final, sí, sí está denso, Ah, mira, Dice, ya está... si el está en el quinto licenciado sueño. Ernesto, no, espérate, si el licenciado Ernesto No, no, encuentra el sol en Polanco, siempre encontrará una solución en casa. va a ser así, ¿no? Final, ya dijeron final. Por fin. Y me imagino así, digo, literalmente a una persona así de, me voy a dormir, reproducción automática de lista de reproducción día MSC. ¿Qué más puede ser para dormir que unos abogados hablando? El Ni canal del pastillas para Congreso. dormir, ni qué nada. Por lo menos Bueno, creo que pues, somos más divertidos que el canal del Congreso, ¿no? no, luego hasta hay box ahí, ¿no? En el canal del Congreso hay box, jaloneo, se rompen las No, pero vestiduras. eso no cuenta, Abraham. Es cuando discuten así cuando salen en el canal del Congreso, amparo en discusión sobreseído, amparo Y número así, tal, sobreseído, amparo número tal, sobreseído, amparo número tal, sobreseído, y 2 horas de eso y dices, no, pobrecito el que voy a cachar el número. sí. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Dulces sueños. Somos DMSC y lo que siempre decimos para despedirnos es una, dos, tres. Nadie es Nadie es Nadie es ilegal en ilegal en este ilegal este en este mundo. 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 Hasta Hasta luego. luego.